Bueno, vamos a ver hoy las figuras planas, que es uno de los temas más importantes sobre el que suelen preguntar en los exámenes. Lo primero que vamos a hacer es ver todas las propiedades de las figuras. Es decir, vamos a ver la parte teórica para, una vez que tengamos claro la teoría, aplicarlo a los problemas de aplicación. Bueno, vamos a empezar con los triángulos. ¿Vale? Los triángulos los clasificamos según varios criterios. Uno de ellos es según sus lados. Según sus lados hablamos de triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. El equilátero tiene sus tres lados iguales, ¿eh? El lado lateral, los lados laterales y la base. Son exactamente iguales. El isósceles solo tiene dos lados iguales, que son los laterales, ¿vale? La base no es igual a los lados laterales. Y el escaleno tiene los tres lados desiguales, ¿vale? Este lado y este lado miden distinto. Vale, eso sería la clasificación según sus lados. Según su ángulo, hablamos de ocutángulos cuando tiene tres ángulos. Estos ángulos que veis aquí son agudos, ¿vale? Triángulos agudos. Luego el triángulo rectángulo, que es el más común, tiene un ángulo recto, que es el que se forma, cuyo vértice se forma sobre dos líneas rectas, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo recto que siempre mide 90 grados. Por tanto, el triángulo rectángulo siempre tendrá un ángulo recto. Y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso, que es este ángulo que tenéis aquí. Fijaros que esto no es un ángulo recto porque se inclina ligeramente, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tenemos, por un lado recto por aquí y otro que se inclina, se forma el ángulo obtuso, ¿vale? Entonces ya tenemos los tres triángulos según sus ángulos. Vale, esto sería la parte teórica principal en cuanto a la clasificación. Luego vamos a ver las propiedades de los triángulos, que es súper importante conocerla a la hora de resolver los ejercicios. La primera propiedad que hay que aprenderse es que la suma de su ángulo son 180 grados. Es decir, que la suma de este ángulo más este ángulo tiene que dar siempre 180 grados, ¿vale? Eso es una propiedad que hay que aprenderse. Luego, el teorema de Pitágoras se aplica para los triángulos rectángulos, ¿vale? Para esto de aquí. Y lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado será siempre igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Es decir, la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo recto, ¿vale? Este es el ángulo recto, el lado que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es el lado mayor, ¿eh? El lado que va a medir más, ¿vale? Se calcula, o siempre va a ser igual, la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Estos son los catetos, este lado y este lado. De modo que si esto mide 2, es decir, si esto mide 4, por ejemplo, y esto mide 6, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Esto para despejar la fórmula, para despejar la hipotenusa, acordaros que el cuadrado pasa aquí como raíz cuadrada. Es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Vale? Esto sería, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 16 más 36. Y ya cogéis la calculadora. ¿Vale? Que sería 42. Ya lo que tenéis que hacer es poner la raíz cuadrada de 42 y ya tendríais la hipotenusa. Bueno, pues ya esto sería el teorema de Pitágoras. Y luego los triángulos serán semejantes entre ellos. Es decir, este triángulo, por ejemplo, es semejante a este si cumple con los criterios de semejanza, que son estos de aquí. Este es el principal criterio de semejanza. Para ello utilizamos lo que es el teorema de Tales, que nos dice que dos triángulos son semejantes si el cociente de sus lados primos son semejantes, es decir, si el cociente siempre es el mismo número. Si a esto llamamos A, este es A', este es el lado semejante a A,
¿vale? Este es B, B', y este es C, C'. Imaginaros, no sé, vamos a imaginarnos que esto mide 2 y esto mide 4. ¿Vale? Entonces, A partido A', A es 2 partido A', que es 4. ¿Vale? Luego, esto mide, imaginaros que esto mide 3 y esto mide 6. ¿Vale? B partido B', 3 partido 6. Y luego, esto mide lo mismo, que mida, aquí hemos dicho 2 y aquí 4. C partido C', ¿vale? Y si os fijáis, los cocientes siempre da 0,5. ¿Vale? Pues a este cociente, que es el mismo en todos, se le llama razón de semejanza. Entonces, cuando el cociente es el mismo, estos triángulos son semejantes, ¿vale? Bueno, pues los criterios de semejanza, este es el más importante que tenéis que aprenderos, ¿vale? Dentro del teorema de Tales. Y por último, tendríamos que ver la fórmula del área y del perímetro de un triángulo. El área de un triángulo, ya sabéis que es toda esta zona de aquí. Todo lo que mide todo esto. Y la fórmula es base por la altura dividido 2. Muchas veces para sacar la altura vamos a necesitar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Eso lo veremos cuando veamos los problemas de aplicación. Y el perímetro es la suma de sus tres lados. La suma de este lado, más este lado, más este lado. Solamente hay que sumar. Siempre que nos pide el perímetro de una figura plana, siempre vamos a tener que buscar la suma de los lados de la figura, ¿vale? Mientras que el área ya sí vamos a tener que memorizar una fórmula. Bueno, pues esto es la teoría referente a los triángulos. Vamos a seguir viendo más figuras planas. Bueno, aquí tenemos otras figuras planas. Vamos a ir tomando nota. El cuadrado, tenéis la figura de un cuadrado que siempre tiene sus cuatro lados iguales, ¿vale? Y para saber el área y el perímetro, el área es lado al cuadrado, es decir, si este lado mide 4, ¿vale? Pues el área sería 4 al cuadrado, ¿vale? Luego, acordaros siempre que para el área hay que elevarlo al cuadrado, ¿vale? Es decir, si es metro, metro al cuadrado, si es centímetro, centímetro al cuadrado, ¿vale? Mientras que el perímetro no se pone al cuadrado, es la unidad sin elevarlo a ningún número, ¿vale? El perímetro es 4 veces el lado. Como los lados son iguales, pues multiplicamos 4 por lo que mide un lado, ¿vale? 4 por lado. El rectángulo. Pues lo que es el área es la base por la altura, ¿vale? Aquí tenemos la base y la altura. Lo multiplicamos y acordaros que es al cuadrado. Luego, el perímetro es 2 veces la base, porque la base, tanto la base inferior como la superior va a medir lo mismo, y los dos lados de altura también, ¿vale? Entonces sería 2 veces 2 por la base más 2 por la altura, ¿vale? Si lo queréis hacer sumando por separado, también lo podéis hacer, sumar este lado más este, más este, más este, ¿vale? Luego, el rombo, aquí tenemos la figura de un rombo, estos lados exteriores miden lo mismo, ¿vale? Vamos a llamarlo lado, y luego tiene una diagonal mayor que va lo que es la línea vertical entre sus vértices, ¿vale? La diagonal mayor, y esta es la diagonal, la línea horizontal entre los vértices, la diagonal menor, ¿vale? Se pone con D minúscula. El área es igual a la diagonal mayor, o sea, lo que mide toda esta zona, por lo que mide la diagonal menor dividido 2. En esta figura, para poder sacar las diagonales, lo más probable es que tengamos que sacar triángulos, porque esto se divide en 4 triángulos, ¿vale? Y aplicando el teorema de Pitágoras, podemos ir sacando los lados de los triángulos. Y además, esto va a ser muy útil, el teorema de Pitágoras, para poder sacar las diagonales. Y luego el perímetro, que solamente nos fijamos en los lados exteriores, son 4 veces lo que mide un lado, ¿vale? 4 por lado. Vamos ahora al romboide. El romboide es esta figura que tenéis aquí. Estos lados son iguales, las dos bases y los dos lados laterales. Y aquí nos va a interesar saber la altura, ¿vale?
para sacar esta altura, fijaros que aquí ya se me ha formado un triángulo, rectángulo, y lo más probable es que tenga que utilizar el teorema de Pitágoras para sacar la altura. Luego, el perímetro es igual a 2 por la suma de lo que es la base, las dos bases, más el área. El área no, el lado el lateral, A, ¿vale? 2 por A más B. O sea, sumamos A más B y lo multiplicamos por 2. Mientras que el área es la base por la altura, ¿vale? Base por la altura, es igual que el del rectángulo, base por la altura. Luego el trapecio, aquí lo hemos puesto la fórmula. Bueno, esta es la figura del trapecio y aquí cogemos la altura del trapecio, que nos va a hacer falta para poder calcular el área, ¿vale? El área del trapecio es igual a la base mayor, que es esta base de aquí. Esta es la base menor, ¿vale? Base mayor más base menor por la altura, que es este lado de aquí, dividido 2. Y luego el perímetro es igual a la suma de todos sus lados exteriores. A más A, o sea, 2 por A, más B, más B minúscula. Base mayor más base menor. Vale, pues ya tenemos el trapecio. Y ahora vamos al polígono regular, que es esta figura que tenéis aquí. Y aquí tenemos que tener en cuenta la apotema, que es el lado que va desde el centro, ¿vale? Fijaros, este lado de aquí le llamamos apotema. Y aquí ya puedo formar dos triángulos. Porque si yo aquí monto una línea, si esto mide, por ejemplo, 5, todo este lado, o sea, el lado mide 5, este triángulo que saco de aquí, este triángulo que yo he hecho aquí, pues va a medir la mitad, 2,5. ¿Vale? La apotema, esto mide, este lado de aquí es lo mismo que este lado, sería 5. Y ya con esto puedo saber la apotema con el teorema de Pitágoras, que es este lado de aquí. La apotema la voy a necesitar para luego sacar el área. Entonces, la apotema veremos cuando veamos en los ejercicios de aplicación, veremos que hay que sacar este triángulo fuera con los datos que tengamos y realizar el teorema de Pitágoras con este triángulo, ¿vale? Entonces, ahora mismo solamente estamos apuntando lo que son las fórmulas y luego veremos lo que son los problemas de aplicación. Perímetro por apotema dividido 2. Sería el área. Y el perímetro es 6 veces el lado, porque como el polígono regular tiene 6 lados, es un hexágono, pues sería, en este caso, como mide 5 cada lado, pues sería 6 por 5, ¿vale? Bueno, pues esto serían figuras planas y ahora vamos a ver una figura especial que es el círculo. Bueno, aquí tenéis el círculo y del círculo lo que tenéis que tener en cuenta es el radio, ¿vale? El radio es una línea que va desde el centro hacia donde se traza la circunferencia, ¿vale? Este es el radio. La longitud de toda la circunferencia, la fórmula es 2 por el número pi, 2 por pi, 3,14, ¿vale? Por el radio. 2 por pi por lo que mida el radio, ¿vale? Si el radio mide 2, pues 2 por pi por 2, ¿vale? Luego el área de la circunferencia es igual a pi, al número pi, por radio al cuadrado. ¿Vale? Estas son las fórmulas que tenemos que apuntarnos para la circunferencia, longitud y área de la circunferencia. Ahora vamos a ver lo que es la longitud de un arco de circunferencia. Dibujamos aquí un círculo. Aquí tenemos el radio. ¿Vale? Y ahora aquí, si queremos saber la longitud de esta zona, de toda esta longitud le voy a poner en rojo. ¿Vale? Aquí se forma un ángulo.
y queremos conocer la longitud de este arco. Entonces ponemos longitud es igual a 2 por el número pi, por el radio, por el ángulo que se forma aquí, este ángulo de aquí, dividido 360, que son los grados que tiene la circunferencia completa. 360 grados, ¿vale? Vale, pues esta es la fórmula para la longitud de un arco de circunferencia. Vamos ahora para el área de un sector, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo en rojo, área de un sector circular. Vale, lo que queremos conocer es toda esta zona, el área de toda esta zona. ¿Vale? De un sector circular, de esto. Vale, la fórmula es pi por radio al cuadrado por el ángulo descrito aquí partido 360. ¿Vale? Es parecida a la longitud de un arco, ¿vale? Este es el área y esta es la longitud del arco, que es esta longitud de aquí, y el área de la zona que queda dentro. Bueno, pues esto es toda la teoría que hay que conocer sobre las figuras planas para luego poder hacer los problemas de aplicación, ¿vale? Entonces tenéis que tomar nota de todas estas propiedades porque en la siguiente clase lo que vamos a hacer son problemas para ver si habéis aprendido bien la teoría.